Estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano y me toca dar la bienvenida aquí en el estudio al director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Aref Karam, y el director del Instituto Municipal de Planeación, Edgardo Bolio, para platicar de la primera etapa del plan de infraestructura de ciclovías. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlas acá y poder tener la oportunidad de platicar de este importante proyecto que considera varios aspectos. Vamos a hablar de la parte económica, de la parte sustentable y de todos los beneficios que puede traer un proyecto como este en la ciudad. ¿Cómo va el avance? Pues mira, ahora estamos trabajando justamente en esta primera etapa en donde empezamos a ver la delimitación de algunas zonas, de algunos carriles, empezamos a vislumbrar cómo empiezan a aparecer estos botones de seguridad que irán conformando lo que es la infraestructura ciclista en sí, a lo largo de 71 kilómetros que se estarán haciendo, sobre todo específicamente de infraestructura intraurbana, que generará una malla importante en todo el territorio de la ciudad, para interconectar a su vez con muchas ciclovías existentes, ya casi 66 kilómetros de ciclovía existente, que principalmente han estado en la periferia. De esta manera tendremos ya una retícula que nos permitirá una movilidad mucho más completa, en donde podrás ir de origen a destino, y que además también nos permitirá hacer una multimodalidad, esto de poder transbordar, utilizar un trayecto, por ejemplo, con la bicicleta y después utilizar el transporte público para llegar a tu destino final, tanto de ida como de regreso. Y esta primera etapa que empezamos a ver todavía es incipiente, estamos empezando, pero tendremos posteriormente ya una mayor énfasis en señalética, tendremos la interacción que se tienen con los distintos modos de movilidad que existen en la vía pública, tendremos ahí ya la delimitación de los otros carriles vehiculares, de donde proceda tendremos delimitar los estacionamientos, la señalética en sí importante, cómo interactúa con el peatón, con las banquetas, los cruces peatonales, y desde luego las intersecciones, en donde podremos tener ahí una convergencia de varias vialidades, y que es muy importante el orden y la seguridad para que puedan funcionar de manera adecuada todos los modos de movilidad que convergen en la vialidad. Ahí estamos viendo en la pantalla unas imágenes de la parte de la ciclovía. ¿Esto se puede utilizar ya? En este momento no, okay. Está todavía en construcción, es un proceso en el que en el que se está haciendo, en el que se está delimitando. Hoy todavía no está consolidado. Ahí tendremos que ver, como se ve en algunas de las imágenes, todavía espacios en donde podamos redistribuir los carriles vehiculares en algunos puntos donde pueda haber estacionamiento, y lo que hace muy seguro esto es que tenga señalética y que puedas, quien necesita cruzar la calle, lo haga en donde debe hacerlo, cuando esté siendo como peatón. Cuando lleguemos a las intersecciones haya una forma en la que cada uno de los distintos modos puedan funcionar. Entonces está ahorita en construcción, está en proceso, y estaremos viendo en las próximas semanas un mayor avance y todas estas etapas que estaremos conformando. Una vez que esté listo, entonces empezará la parte de implementación, donde podrá entrar en funcionamiento de manera segura, de manera adecuada, y que seguramente estará acompañado con una campaña muy importante de difusión y de concientización de la ciudadanía en general de cómo debe usarse. ¿En tiempos estaríamos hablando de aproximadamente qué se? Mira, esto debe concluirse antes del primer trimestre, en este primer trimestre del año, así que estaremos seguramente aprovechando estos espacios que gentilmente nos permiten para poder llegar a la ciudadanía, para poder hacer una campaña de difusión importante de cómo deben utilizarse, y un poco ir entre todos, autoridades, esta coordinación que existe hoy entre el gobierno del estado, el municipio, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos importantes, pero también de mano de la sociedad civil, para que todos juntos vayamos construyendo esa nueva cultura vial, que es importante para que a final de cuentas todos los modos de movilidad convivan y lo hagan de manera adecuada, armónica y segura. Excelente. Qué interesante también que puedan trabajar en conjunto municipio y gobierno del estado, y de alguna forma poderse organizar para poder implementar un proyecto de esta magnitud. ¿Cómo participan ustedes? Sí, es una cosa sumamente importante. Hay aquí un par de elementos fundamentales. Un acuerdo entre el gobierno del estado y el municipio, que es el Plan Mérida 2050, que fortalece proyectos estratégicos para la ciudad, ¿no? Y también el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el PIMUS, que desde el año pasado se terminó y que plantea una visión de la movilidad para los próximos 20 años para Mérida. Y en ese sentido a mí me gustaría señalar
que esta acción de las ciclovías no es una acción aislada, ¿no? De hecho, en los últimos meses hemos visto ampliación de banquetas, hemos visto algunos ajustes en el transporte público, hemos visto cruceros seguros, hemos visto instalación de biciestacionamientos en espacios públicos, ahora vienen lo de los espacios para los ciclistas. Es decir, se están concatenando acciones que en su conjunto están transformando la movilidad en Mérida. Y esa transformación de la movilidad, a pesar de que, digamos, pues se vea como que está construyéndose poco a poco, está orientada por una visión que ya fue acordada. Y esa visión, ese escenario para el año 2040, es un escenario múltiple, en donde lo esencial es que podamos transformar una movilidad hacia algo que le llamamos de multimodalidad, que pudiéramos ser peatones, ciclistas, subir al transporte público, cambiar con toda libertad y facilidad de modos de transporte, ¿no? También estamos buscando una movilidad que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Y también estamos buscando una movilidad que sea más eficiente, económica, rápida. Es decir, hay que hacer ajustes. Si nos quedáramos sin cambios, no lograríamos esta visión. Entonces, tiene que ir acompañado estos proyectos con también una transformación en la cultura ciudadana de la movilidad, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo en el que se van comentando los avances de obra o los cambios que se ven, también tendríamos que estar trabajando en nuestras formas de percibir, de entender el respeto y el derecho que tienen todos los modos y todas las personas de usar el espacio público. Es buen momento para poder hacer la implementación de un proyecto como este. Mérida no se considera pues una ciudad que tenga pues mucho tráfico como un DF o tal vez un grado de contaminación, pero pues prever también ese tipo de situaciones y hacerlo en el momento adecuado para poder no llegar a un punto como ese, ¿no? Es fundamental tener esta visión de futuro. O sea, la movilidad en Mérida ya no está siendo tan fácil, ¿no? Entonces, hay, digamos, dos cosas. O mantenemos la tendencia, y si mantenemos la tendencia, en vez de movilidad, nos vamos a ir a inmovilidad. O hacemos ajustes que nos permitan ser más eficientes. Y es muy importante en la nueva visión de la movilidad poner no solamente a los vehículos como lo más importante y lo protagónico. Lo protagónico son las personas, las necesidades de traslado de bienes, personas y servicios. Y por lo tanto implica cambios, actitudes, ideas. Y esto va a llevar tiempo, ¿no? Pero acompañan las acciones con las ideas. Me gustaba mucho el comentario que hacía un momento de la parte, pues de algunos de los beneficios. Me llama mucho la atención también en la parte de la gente que toma la bicicleta y se va al trabajo. Tal vez no es una cultura para todos, pero sí una gran parte de la gente que de pronto se pueda mover desde diferentes puntos de la ciudad, pero que un mayor número de personas pueda tomar esta acción y con la seguridad de que puedas agarrar una bicicleta, transportarte y llegar hasta tu trabajo como parte de tu cultura, pues es una parte que te va a ayudar en el trabajo, que te va a ayudar en lo económico y estamos cubriendo ahí varios aspectos, aparte de la parte sustentable y del medio ambiente, ¿no? Sí, a veces nos olvidamos de la importancia que tiene. Casi el 9% de los viajes que se hacen en la ciudad se hacen en bicicleta. Es un dato importante. Eso puede generar también que mucha gente lo está haciendo y lo hace de manera insegura y hoy tendrá un espacio. Y no se trata de quitar o de ponerle preponderancia a uno sobre otro, sino simplemente de ordenar ese espacio para que todos tengan cabida, para que todos puedan hacerlo de manera armónica, de manera ordenada, de manera segura. Y esa parte de la población que lo utiliza, además, podría estarse incrementando cuando tienes pues infraestructura que permite una seguridad, que le permite a la gente usarlo de manera adecuada y sin el riesgo que generalmente puede representar andar sin la infraestructura adecuada en bicicleta. Estábamos viendo unas imágenes allá de la parte de Paseo de Montejo que llamaban un poquito la atención. Es una parte de lo que se está implementando. Esa es la parte nada más de la ciclovía, viene pues donde vienen los autobuses como para hacer la parada, yo aquí quisiera señalar que, bueno, lo que se ve es la primera etapa, ¿no? Es primera raya. Ok. Ajá. Hace falta que el proyecto avance las próximas semanas para que se pueda comunicar con claridad que el proyecto
no va a eliminar a nadie. Está ordenando el espacio público de otra forma, pero se mantiene con todo respeto, por ejemplo, en esa sección del Paseo de Montejo, las entradas a las casas, se mantiene el estacionamiento donde ya existía. ¿Estacionamiento en la parte lateral? Sí, sí, va a seguir existiendo, va a haber espacio. Hay espacio para las paradas de automóviles, del transporte público, y hay espacio para el carril de circulación de 2 carriles completos. Es decir, todos van a tener espacio, nada más que estamos ordenándolo y dándole un criterio muy importante del respeto a todos los modos de transporte y el derecho que tienen todos de utilizar el espacio público de manera adecuada, segura y saludable. A la parte de las intersecciones, de que, por ejemplo, un segmento pueda converger con otro, pues también va a estar muy interesante, ¿no? Sí, claro. Esos son los grandes retos del proyecto. Por eso esto, como señala bien el arquitecto Edgardo, es una primera etapa, pero todavía nos falta ver mucho. Y hay que entender también esa integralidad de la que comentaba adecuadamente. No es un proyecto, no es un hecho aislado, sino es una visión que se tiene para construir la movilidad y preparar a Mérida para evitar justamente lo que en otras ciudades ha pasado, cuando las ciudades empiezan a crecer a un ritmo acelerado y no se preparan para ese futuro, pues lo que empieza a pasar es que empieza a tener cada vez mayores conflictos viales y de muchos otros tipos, ¿no? Entonces, parte de esto es ir preparando a Mérida para ese futuro, para la Mérida del futuro, para la Mérida que viene, para una Mérida que pueda absorber estas inversiones, este crecimiento, y lo haga de manera armónica, contribuya de manera positiva para generar mejor calidad de vida, mayores ingresos, pero al mismo tiempo mitigue los riesgos que puede generar estos crecimientos. Entonces, de eso se trata este proyecto, y como ha platicado, no es solamente aisladamente hacer ciclovías, sino que tiene que ver con una visión de movilidad integral, en donde pues hemos visto, ¿no? Bien señalaba, en el centro, por ejemplo, intervenciones peatonales, en algunas acciones que se han hecho para mejorar el funcionamiento del sistema de transporte, estas acciones que tienen que ver con ciclovías pronto, y ya en proceso igual, toda una dinámica de semaforización integrada desde una centralización, donde todos los semáforos se podrán manejar de manera adecuada, lo cual mejorará el flujo vehicular, pero el flujo también dándole espacio al peatón, porque todos estarán integrados a zonas peatonales. Entonces creo que es un proceso en el que estamos inmersos, que se estará llevando paulatina y gradualmente, y que tendrá que ver desde luego con un cambio también en los hábitos, en cómo lo hagamos, y seguramente será para bien de la ciudad. Pues sin duda un proyecto muy interesante, pues que ya se está haciendo realidad. Nosotros le agradecemos muchísimo que estén acá informando y platicando pues de todo este proyecto y de las etapas que se va avanzando. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Les esperamos próximamente y seguimos platicando ahí de los avances. Sí, claro así, que sí. así tiene. Gracias, que tengan muy buen día. Buen día, gracias. Vamos nosotros a un corte comercial y estamos de regreso con más aquí a CIPSE Noticias más temprano. Protegernos, interrumpimos la cadena de contagios y evitamos que llegue a la gente más vulnerable. Mantener la sana distancia es la mejor forma de seguir unidos. Tú también puedes salvar vidas. Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán.